De entre todos los activos de inversión, Aspine 11 Family Office selecciona los mejores productos adaptados a sus necesidades. Porque sus metas son las nuestras, conozca las ventajas de un departamento de inversiones fundamentado en el cliente. Pregúntenos. Buenos días y bienvenidos a un programa más de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy hablaremos de un tema de gran relevancia últimamente, como son las subidas de tipos por parte de la Reserva Federal, ¿no? Y hablaremos más en concreto sobre ese pivot de la Fed, que posiblemente ya estemos bastante cerca. Para ello tenemos el placer de contar con Gabriel Simón. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar hoy aquí y también contaremos con la presencia de Isabel Cánovas del Castillo. ¿Qué tal, Isabel? Hola, Juan, Gabriel, ¿qué tal? Muy bien y muchas gracias por estar aquí, tú también, Isabel. Me gustaría empezar contigo y, bueno, como ya hemos comentado, ¿no? Recientemente hemos conocido la decisión por parte de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés en el nivel actual. Esta decisión, ¿no? Durante una de las reuniones quizás más importantes de este ciclo de subidas y de política monetaria contractiva que hemos vivido, podría suponer el conocido como pivot. ¿Creéis que podemos estar ya ante este pivot y puede ser un buen momento o un momento idóneo para entrar en renta fija actualmente? Bueno, yo creo que la palabra pivot como tal supone un giro 180 grados. Entonces, nosotros no creemos que vaya a haber ese giro 180 grados en el sentido de que los bancos centrales, tanto la Fed como el Banco Central Europeo, que aunque haya pausado también todavía le queda trabajo por hacer, no creemos que vayan a aplicar unas bajadas de tipos una vez lleguemos a ese techo máximo, que la Fed es verdad que ayer dejó la ventana abierta, la puerta abierta, diciendo pues bueno, que quizás podía haber una más, ahí enfatizando una vez más que son muy data dependent, como decimos, ¿no? Entonces es verdad que al final el foco principal es la inflación, ver que se sigue esa tendencia de desinflación que estamos viendo, pero que todavía no está del todo controlada. Ahora encima con la variable, pues bueno, de que quizás hay un repunte por el tema de la energía, hay que estar pues vigilándolo muy de cerca. Entonces nosotros sí que pensamos que aunque no vaya a haber ese giro 180 grados de manera inminente, sí que, por supuesto, es un momento idóneo para posicionarse en renta fija. Habiendo pasado ya, sobre todo, pues hablamos de verano, pues hablamos también de esa volatilidad, ¿no? Y esos repuntes que hubo en las tires durante el mes de agosto, pero sobre todo, pues bueno, ahora mismo ya solo con el carry, ya solo que la renta fija vuelve a jugar ese papel que tiene, que era, por un lado, ofrecer un cupón, por otro lado, ofrecer diversificación, algo que no habíamos visto durante los últimos años y donde los niveles de la renta fija pues todos veíamos que eran insostenibles y ahora sí que vemos unos niveles diferentes. Que quede una subida más o que la Fed llegue y ya esté 5,25, 5,5 vaya a ser el nivel final, eso yo creo que vamos a tener que ir viendo a lo largo de este mes y de los meses siguientes cómo evoluciona esa tendencia de desinflación para poder decir. Pero lo que sí que está claro es que estamos más cerca cada vez más del final a esas subidas de tipos de manera generalizada. Entonces, de cara a posicionarse en la renta fija, por supuesto, es un muy buen momento para todos aquellos inversores que no lo hubiesen hecho hasta ahora. Gracias, Isabel. Como bien decías, ¿no? Al final estamos cerca de ese fin de ciclo de política monetaria contractiva. Me gustaría pasar ahora contigo, Gabriel, y hablar de otros aspectos también más relevantes, ¿no? Que sería cuánto tiempo podría mantener la Fed los tipos en los niveles actuales, sobre todo teniendo en cuenta que la inflación en Estados Unidos parece que ya ha hecho techo. ¿Cuándo puede ser el momento quizás en que la Fed plantee una normalización de los tipos? ¿Y cómo puede afectar esto a las expectativas en la renta fija? Bueno, pues muchas gracias de nuevo por invitarme y por estar aquí. A ver, la pregunta es bastante conveniente ya que, bueno, pues ayer justamente tuvimos la reunión de la Fed, ¿no? Y pues lo que dijo la Fed ayer, pues es muy claro. Digamos que el mercado ha ido descontando bajadas de tipo muy tempranas y el mercado, como bien comentaba antes Isabel, pues está haciendo unos datos más fuertes de lo que esperado, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues básicamente que vamos a tener niveles de tipos altos durante más tiempo de lo que se esperaba hace un año. Esto ha cambiado mucho, cambia cada mes, ¿vale? Entonces, eso no tiene por qué ser malo a la renta fija. De hecho, si un inversor no está posicionado en renta fija y empieza a invertir en renta fija, posiblemente es el mejor momento de hacerlo, ¿no?
¿Cuál es el riesgo a este argumento? Pues que siga subiendo la inflación, ¿no? Que la inflación siga desbocada, siga alta, ¿no? Aquí hay dos cosas a favor de la inflación, ¿no? Uno es la inflación general, que tiene en cuenta todos los precios de todas las cosas, tanto los cíclicos como los no cíclicos. La inflación general ha bajado mucho. Me da la sensación que el mercado está muy, muy centrada en que la inflación no baja, pero realmente no es así. La inflación general ha bajado bastante. Hace un año teníamos inflaciones fácil, un 40% más alto que la que hay ahora. Lo que sí que ha cambiado, y es verdad que ahí el mercado tiene todas las razones, que la inflación subyacente, que es la que no tiene en cuenta, digamos, los factores más cíclicos, o dicho de otra manera, es la que nosotros sufrimos más, ¿vale? Que esa es más estable a lo largo del tiempo, esa no ha bajado mucho, de hecho se ha mantenido alta. Entonces es muy probable que lo que veamos es una inflación general bajando y, sin embargo, la inflación subyacente, que básicamente son los salarios, estables o subiendo, ¿no? Esto, si se mantiene así durante mucho tiempo, pues puede ser perjudicial para la renta fija, pero más que se mantenga estable es que vuelva a subir, ¿no? Nosotros desde Columbia Threadneedle pensamos que ya estamos viendo el final de esa etapa, ¿no? De hecho, si miras los PMIs, que son indicadores adelantados que ves en la economía, ya en agosto en Estados Unidos los PMIs de servicio, que estaban aguantando bien, empiezan a debilitarse, ¿no? Entonces ya estamos viendo que esa subida de tipos tan agresiva, hay que tener en cuenta que esa subida de tipos que hemos visto ha sido la más rápida de la historia y la más agresiva de la historia, pues es verdad que no lo estamos viendo ya, o sea, de manera inminente, pero sí que estamos viendo ya indicadores adelantados que estamos viendo desaceleración en la economía. Y eso al final lo que te traduce es que, pues que la inflación va a tener que bajar, ¿no? Entonces, en un entorno de inflación a la baja, pues la renta fija es el mejor activo, ¿vale? O sea, que estamos ya en un momento bastante ideal para, como antes comentaba Isabel, para comprar renta fija. Y eso también, ¿cómo se traduce? Para aquellos inversores que puedan coger más riesgo, bueno, pues empezar a comprar duración, empezar a comprar vencimientos más largos en la renta fija. Nosotros creemos que es el momento. Es verdad que en el corto plazo puedes tener algún signo de volatilidad, pero si tienes una visión a medio y largo plazo, desde luego nosotros creemos que tenemos que empezar a comprar duración y comprar renta fija e ir saliéndose un poquito a la renta variable. La renta variable tiene valoraciones que nosotros pensamos que ya son caras y, sin embargo, en la renta fija es justo lo contrario. Si ajustas por riesgo, es el activo que tienes que tener, ¿no? Gracias, Gabriel. Y bueno, siguiendo con lo que comentabas, ¿no? Acerca de la duración, me gustaría preguntarte ahora, Isabel, acerca de la estrategia, ¿no? que estáis siguiendo en este sentido en cuanto a la duración de las carteras de renta fija y si creéis que puede ser el momento de ir alargando, como comentaba Gabriel, las duraciones o quizás estaríamos en un momento demasiado pronto. Bueno, respuesta rápida, sí, por supuesto, como comentaba Gabriel, ahora más elaborada a principios de año. Sí que es verdad que nosotros fuimos alargando duración, pero de manera pues más discreta. Es verdad que antes de verano nuestras carteras, por ejemplo, multiactivo, nos habíamos ido un poco más largos de duración y es verdad que ahí esa volatilidad del mes de agosto y las tires que ha pasado por la renta fija, pues bueno, hizo más daño, pero la convicción seguía ahí. Y la convicción sobre alargar duración, que quizás no fuese el mejor momento, está claro, pero ahora, por ejemplo, cualquier fondo nuestro de renta fija flexible, por ejemplo, como nuestro Global Strategic Bond o Global Bond Opportunities, que son dos fondos de renta fija flexible, delegados cada tipo de activo en los diferentes equipos gestores de Nueva York, Londres. Estos dos fondos, por ejemplo, ya están en duraciones de 3,5, 4,5, algunos estamos en duraciones de 5. O sea, por supuesto, sí que tiene sentido ahora mismo ya ir alargando esa duración, porque como comentábamos, la única certeza que tenemos ahora mismo es, bueno, que efectivamente estamos cerca del final de las subidas de tipos. Ya, pues bueno, hemos recorrido mucho, 525 puntos básicos en Estados Unidos, lógicamente tiene que hacer un calado que iremos viendo poco a poco, comentaba Gabriel. Es verdad que en el crecimiento veremos un crecimiento más modesto, veremos que esa inflación, que ya es verdad que ha recorrido bastante a la baja, pero que hay que seguir mirando muy de cerca. Todos estos factores es verdad que lógicamente al final van a hacer que tú ahora mismo quieras pues delegar lo que es un mandato de duración, pues por ejemplo en un fondo flexible como los que comentaba, o sí que efectivamente ir alargando duraciones con respecto a finales de año, principios del año que viene. Por supuesto, pensamos que sí que es el momento. Gracias, Isabel. Bueno, creo que coincidimos todos, ¿no? En que estamos cerca del tope de subidas de tipos y además que es un buen momento también pues, para alargar esa duración en las carteras de renta fija.
Por último, me gustaría volver con Gabriel y preguntar, y una vez que ya hemos comentado sobre todo esas posibles repercusiones de las decisiones de la Reserva Federal, ¿cuáles vuestras expectativas para la renta fija a medio plazo o lo que queda de año? Y también, ¿en qué segmento estáis viendo más oportunidades? Vale, pues un poco en línea con lo que estamos hablando en esta conversación. Básicamente lo que nosotros estamos recomendando desde Columbia Threadneedle es cómo coger exposición a la renta fija, ¿no? Bueno, pues lo tenemos bastante claro. Nosotros pensamos que la forma de coger la exposición a la renta fija es de una manera global, es decir, no coger posiciones por regiones. ¿Por qué? Bueno, porque hemos hablado de la FED, pero si miramos el Banco Central Europeo, la situación es bastante similar, con algunos matices, pero también estamos a niveles, por ejemplo, en Europa estamos a niveles de tipos nunca vistos anteriormente. O sea, la yield que ya te está pagando, la rentabilidad por dividendo, por ser un poquito más claro, que está pagando la rentabilidad en Europa es cercana al 5%, ¿no? Con que cojas un poquito de riesgo. En Estados Unidos es superior, 5,5%. Si te vas a Latinoamérica es incluso mayor. Entonces, la única forma que tienes, nosotros pensamos la mejor forma de coger exposiciones de manera global, o sea, cógete la renta fija de manera global. Y ya por activos más concretos, bueno, pues nos gusta muchísimo el crédito de empresas de buena calidad, ¿no? Y esto es bastante relevante porque hay otros tipos de coger exposición a renta fija de crédito, que son compañías, digamos, que tienen un riesgo de bancarrota superior. Nosotros trataríamos de evitar esa exposición. Como digo, cogeríamos exposición a crédito de buena calidad. Y es que están pagando, por poner referencias, que yo creo que es bastante claro, pues superiores al 6%, rentabilidades al año al 6%. Es decir, si tú inviertes ahora y el mercado más o menos se queda como está, pues en un año consigues una rentabilidad del 6%. Y lo que hablamos antes, con una volatilidad la mitad que la renta variable. Entonces, estás cogiendo pues ajustado por riesgo, que esto es un poco el mensaje que yo quería transmitiros, ajustados por riesgo la renta fija de crédito de buena calidad, pues es que es imbatible, ¿no? Coges básicamente rentabilidades de equity, de renta variable con la mitad de riesgo, ¿no? Entonces, es bastante atractivo. Evitar, como digo, el high yield, que son compañías que pueden quebrar. Nosotros creemos que en un entorno de recesión, que aunque pensamos que es una recesión suave, puede haber sustos en algún segmento del crédito, eso evitarlo. Sobre todo evitarlo porque cuando entras en bancarrota, digamos que ya has perdido todo el dinero, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con la high yield, hay que ser muy selectivo y, como digo, pues investment grade, ¿no? Y de manera global. Entonces, nosotros, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues nosotros nuestra estrategia que estamos recomendando se llama Threadneedle Global Corporate, ¿vale? Que es, como digo, una estrategia global. Y lo más importante es que somos expertos en selección de bonos, ¿vale? Entonces, no es tanto una llamada, digamos, macroeconómica, sino que elegir el bono, el buen bono, de buena calidad, independientemente de donde se encuentre, ¿no? Y entonces creemos que es el entorno ideal para este tipo de estrategias. Compañías, coger duraciones, estamos hablando no muy agresivas, ¿eh? Aquí normalmente este tipo de bonos tienen duraciones de 10 años, estamos hablando de duraciones de 5 años, ¿vale? Actualmente es ir cogiendo un poquito de duración, ¿no? Un poquito con esa visión a largo plazo, pues de 5 años, te da una yield alrededor del 6% y con poca volatilidad. Yo creo que un poco antes te comentábamos durante todo el call, ¿no? Como ha mencionado también Isabel, antes comentado Juan, tú, es que es el momento ideal para la renta fija, ¿no? Ya la renta variable ya ha subido mucho, lo ha hecho muy bien, estupendo, pero creemos que tiene todo el sentido para carteras globales, inversores globales, ir bajándose progresivamente de renta variable y comprar este tipo de bonos de compañías de buena calidad, ¿no? Gracias, Gabriel, por resumir un poco, ¿no? Ese foco, ¿no? en la deuda corporativa de empresas de calidad, evitando sobre todo el high yield en pues, un entorno macro que puede llegar a la recesión, sobre todo, como comentabas también Isabel, entre 3 y 5 años. Bueno, por último, daros las gracias tanto a ti, Gabriel, como a ti, Isabel, y espero veros pronto. Gracias Muchísimas gracias. por Un tenernos una... saludo a los dos. Chao. Un saludo. Gracias, buen día. Abrazo.